Hola, bienvenido de nuevo a este curso de Linux. Bueno, en este breve vídeo que vamos a ver ahora, lo que pretendo es mostrar las posibles opciones que hay para poder conectarnos a un sistema Linux. Bueno, en primer lugar, si el Linux es un Linux que tiene un entorno gráfico, es decir, que hemos instalado las X-Windows o el desktop, la forma más sencilla de conectarnos es a través de ese entorno gráfico. Normalmente depende mucho de la distribución de Linux que se haya instalado, pero normalmente lo que se nos suele pedir es un usuario para poder acceder al sistema. En este caso, dado que yo he creado un usuario denominado curso, bueno, pues aquí me está pidiendo el nombre del usuario y cuando pincho encima me permite pedir la contraseña. Voy a dar aquí a cancelar. Otra opción es pinchar aquí. Normalmente aparece en todos los Linux, no está en la lista para que nos podamos poner el nombre de usuario con el que queremos entrar. Pero bueno, en este caso le voy a dar aquí a curso, le voy a dar a la password que he puesto y normalmente un entorno de escritorio de Linux, que se suele denominar X-Windows, es un entorno muy similar a el entorno que podemos encontrarnos dentro de Windows. Como vemos, habitualmente nos van a salir pues una serie de iconos y de opciones, también de menús, ¿de acuerdo? Entonces, este curso no está orientado a ver el desktop, el escritorio X-Windows, que además, como pasa en Linux, puede haber de distintos tipos, KDE, Genome, etc. Sí que lo mencionaremos como sección añadida al final del curso, pero realmente cada distribución de Linux puede tener un escritorio, digamos, distinto. Entonces es complicado, a veces casi imposible, de un solo vistazo poder ver todas las opciones. Es decir, yo estoy ahora mismo con el escritorio X-Windows que está basado dentro del sistema operativo Ubuntu, ¿de acuerdo? Que es un Genome, pero podría poner otro escritorio en Ubuntu o si utilizo Fedora o CentOS o cualquier otro sistema operativo distribución de Linux, me puedo encontrar con que los iconos y las opciones son muy distintas, ¿vale? Pero bueno, lo interesante de los escritorios X-Windows normalmente es que son muy fáciles de utilizar, de aprender y que me permiten de alguna manera poder ejecutar cosas o realizar cosas en el Linux sin tener que ir a línea de comandos, que es a lo que está orientado este curso. La otra opción, que ya la veremos durante el siguiente capítulo, es acceder a través de un terminal, ¿vale? Un terminal no es ni más ni menos que un acceso en modo comando, en modo línea, donde yo voy a poner mis comandos. De hecho, es lo que vamos a usar durante todo el curso, porque lo que se pretende en este curso es que aprendáis a trabajar con Linux a nivel de comando. ¿Por qué? Porque, bueno, aprender este tipo de utilidades en un escritorio es muy fácil, ¿vale? Pero lo interesante es saber cómo utilizar el modo comando. Hay que tener en cuenta una cosa, la mayor parte de los grandes servidores o de los servidores que tienen Linux no tienen escritorios gráficos, solo se utiliza o se trabaja con terminales en modo carácter, ¿de acuerdo? Por muchas razones, por rendimiento, por seguridad y porque normalmente los servidores ejecutan procesos en los que no es necesario el escritorio gráfico. Lo digo por si alguno se pregunta, bueno, ¿y por qué no utilizar siempre el escritorio gráfico? Bueno, pues porque el escritorio gráfico podrá venir muy bien a nivel de usuario y en algunos casos también como administradores, pero luego en la vida real, en la vida laboral, en la vida de trabajo donde vamos a usar servidores Linux, no solemos tener escritorios gráficos. Por lo tanto, es muy interesante y muy importante aprender el modo comando, que es lo que vamos a hacer durante el curso. Bueno, luego tenemos también otra opción y es conectarnos en remoto al servidor, lo que se conoce como conectarnos mediante terminales remotos o terminales externos, ¿vale? Hay varios en el mercado, pero yo siempre recomiendo uno que es muy sencillito de utilizar y que normalmente es el que se suele usar en muchos entornos, que es este de aquí. He arrancado el navegador para que podamos verlo y se llama así. Uy, perdón, que lo estoy poniendo mal. PuTTY, con 2 T's e Y. Lo conseguiré ponerlo, ¿vale? Entonces, este es un emulador de terminal que me permite, por ejemplo, desde mi PC o desde un servidor remoto, perdón que me he vuelto a equivocar, aquí, un segundo, que entro dentro, vemos que es putty.org. Bueno, pues este emulador, que lo usaremos en un capítulo posterior para que podamos acceder a nuestro Linux desde, por ejemplo, un PC, es el típico emulador que me va a permitir conectarme en remoto a un servidor Linux. Hay más en el mercado, y más open source. Pero ya veréis que
el PuTTI, que al final TTI es el terminal, de acuerdo, con el cual nos conectamos al servidor Linux, ¿vale? Pues es uno de los más utilizados y de los más famosos. Es una recomendación que hago, pero no, bueno, más allá de que es el que yo estoy habituado a utilizar. Pero como os digo, hay bastantes más en el mercado, ¿de acuerdo? Bueno, lo que pretendía aquí es mostrar un poco qué posibles opciones tengo para trabajar con Linux, ¿vale? Nosotros vamos a utilizar o bien un terminal en modo comando dentro del escritorio, o bien un emulador de terminal remoto, como es PuTTY. ¿De acuerdo? Bueno, a lo largo del curso, de tal manera, iremos viendo todos estos conceptos, pero quiero que os quede claro, sobre todo, el motivo principal por el que no vamos a utilizar el desktop, el escritorio gráfico en este curso, ¿de acuerdo? Y que os quede claro el motivo, ¿vale? Bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Por favor, cualquier duda o pregunta me consultáis mediante mensaje y nos vemos en el próximo.